bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo encuentro, el octavo encuentro de las jornadas de actualización e intercambio de experiencias educativas para docentes de química, organizadas por la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria. Una gran alegría para mí, profesora Beatriz Miranda, docente de literatura, especialista en Historia del Arte y Patrimonio y directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Ollena, o la Casa de Alicia, como nos gusta llamarla. Recibirlos, una vez más, haber recibido esta preciosa propuesta de una gran cantidad de jornadas desde junio hasta, estamos casi llegando al final, ¿verdad? Esta es la penúltima de las jornadas, propuestas por la Inspección de Química y que han reunido en la Casa de Alicia virtual a docentes de todas partes del país y de todas las generaciones. Así que una enormísima alegría para mí y para el equipo que integro, y no puedo dejar de mencionar y agradecer a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, con quien todos ustedes están en contacto y que es además la responsable justamente de toda el área de comunicaciones. Están con nosotros, por supuesto, los inspectores profesores Manuel Nieto, Araídes Carvalho, muy bienvenidos, como siempre. Y hoy debemos darle especialmente la bienvenida al responsable de esta actividad de hoy, con un título muy atrapante. Le damos la bienvenida al profesor Fernando Torres, con la propuesta, a propósito de la tabla periódica, algo de historias, ¿verdad? Y un poco de química, y por qué no, un toque de magia. Y bueno, ahí con ese final de título, a mí además que el tema de las palabras, ¿no? Ya saben que es un poco lo mío. Bueno, me parece que es como un gran desafío que Fernando nos está haciendo y estamos todos enormemente expectantes. Así que desde hoy, desde la prueba y hace un rato previo al ingreso a la actividad, le estaba diciendo... estamos todos esperando el toque de magia, Fernando. Así que no voy a hablar más porque creo que estamos todos en esa misma situación, esperando ese toque de magia y el vínculo con la química. Le voy a dar la palabra a Manuel y a Oraides, y muchísimas gracias a todos, como siempre, por ser parte de esta propuesta. Muchas gracias, Beatriz, como siempre. Gracias, Marta. Gracias, Fernando, por, a pesar de que está jubilado, enseguida se prestó a dar la charla. Así que también todos estamos expectantes, vamos a ver de qué se trata el tema y el encare que va a hacer, obviamente, Fernando. Así que gracias a todos y bienvenidos. Manuel. Bueno, darles la bienvenida también a todos, en primer lugar a todos los docentes que nos han ido acompañando y que están presentes hoy aquí para, bueno, prestar mucha atención a lo que Fernando nos va a transmitir. También a Beatriz, a Marta, por su trabajo permanente, por su dedicación y por hacer viables estas jornadas. Y bueno, y ni hablar de Fernando, agradecerle enormemente. Tuve el privilegio de trabajar con él en los primeros años de docencia de él y mía, y fue un gusto realmente, un compañero formidable, entusiasta, siempre buscando más, siempre, nunca conforme, sino siempre buscando algo distinto, algo nuevo, muy creativo y muy generoso con sus compañeros. Así que realmente tenerlo aquí es para mí un gusto. Lamentablemente no pudimos seguir trabajando juntos porque se nos fue para Paysandú, para satisfacción de los sanduceros, pero no de los montevideanos. Pero bueno, fue por motivos muy varederos. Así que, Fernando, un gusto estar contigo de nuevo, y bueno, y adelante, bienvenido. Bueno, después de esta presentación, tanto de Beatriz como de Oraides, como la tuya, Manuel, cerrá y vamos, ¿no? Porque la presión es mucha y en realidad yo no tengo más que agradecer la invitación y en especial agradecer la presencia de todos ustedes. Rostros
caras, voces que van a ir apareciendo, que van a ir haciéndose presentes y que en realidad a muy pocos conozco. Creo que me sobran los dedos de la mano para citar a aquellos que conozco, y en particular ahí estoy viendo a Lucía, que hace 20 y pico de años que nos conocimos acá en Paysandú, ¿sí? Y que cuando veía la lista digo, ¿será esa Lucía Pastore o no? Y bueno, sí, es ella. El resto, bueno, un placer conocerlos, y como los tiempos son tiranos, en realidad vamos a comenzar. Suspenso. Y quizás muchos de ustedes esperarían como primera imagen en esta presentación a otra persona. Creo que más de uno se debe sentir descolocado frente a la fotografía de un filósofo español. Sin embargo, a mí me parece más que oportuno comenzar esta, bueno, no sé cómo llamarlo, si presentación, ponencia, charla, intercambio, encuentro, ¿verdad? Bueno, me parecía más que oportuno empezarla con una cita de un libro que tiene más de 100 años. En Meditaciones del Quijote, Ortega y Gasset planteaba: yo soy yo y mi circunstancia. Y a mí me parece que el comenzar esto debería darles, más allá de los anticipos que en particular Manuel daba, debería darles algunos datos de mi yo. No por, en definitiva, estar en un papel egocéntrico, sino porque Ortega planteaba lo del yo y también la circunstancia. Y entonces, bueno, soy, como ustedes bien saben, soy Fernando Torres. Lo que quizás no sepan es que soy nacido en Las Piedras. Y nací allá hace 65 años. Quizás tampoco sepan que soy aficionado a muchos deportes, pero solo como espectador. La parte del ejercicio del deporte como tal, se lo dejo a quienes lo hacen mejor que yo, y en particular el fútbol, a mi homónimo español, que también se retiró. Por Nati, que es mi señora, y no solo por ella, gracias a ellos soy sanducero de adopción. Fanático de la lectura y hoy día de mirar series en televisión. Y como bien planteaba Manuel hace un ratito, hace ya 2 años largos estoy disfrutando de mi jubilación. Ahora, la que en definitiva nos convoca es la tabla periódica. Y por lo tanto, creo que para con ella hay muchos yo y mis circunstancias, que tienen que ver con las que hubieron, las que hay y las que estoy seguro que habrá. Y entonces en lo personal, me gustaría compartir con ustedes algunas de ellas, algunas de esas circunstancias significativas. Quizás la primera fue un encuentro con ella, el primer encuentro, hace más de 50 años cuando hice tercero de liceo. Después la sentí como una fiel compañera de trabajo, fiel compañera de camino durante más de 40 años. Hace 2 años fue eje y excusa de que hiciera muchísimos kilómetros. Y hoy es motivo de este encuentro. Entonces creo que bien vale charlar un poco sobre la que muy bien me cuida las espaldas.
Ella es obviamente que conocida, apreciada, valorada, estudiada por muchos, entre los que nos encontramos los que estamos hoy acá. Pero en las antípodas, motivo de disgusto, de incomprensión, hasta de odio por otros. Pero en el medio de esos dos extremos, indudablemente hay de todo. Pero lo que creo que es absolutamente imposible de desconocer por tirios y troyanos es que la tabla periódica es un ícono. Y entonces, en los próximos minutos, la idea es compartir algunas historias, charlar un poco de química, llegar quizás a ese toque de magia que quizás a alguno le llamó la atención desde el título de la ponencia, y al final de la misma, creo que cada uno podrá valorar si lo que vamos a compartir en estas hora y poquito, bueno, si se adapta, si es aplicable al yo y mi circunstancia de cada uno de ustedes. Esto que estamos viendo ahora fue algo demasiado quizás familiar para todos hace 2 años. Les cuento que la mayoría de ustedes, por no decir todos, deben haber organizado, participado, disfrutado de una muy variada gama de actividades relativas a el Año Internacional de la Tabla Periódica. Permítanme, con alguna perspectiva que da el tiempo, hacer referencia a los motivos por los cuales la ONU determinó que hace 2 años fuese el Año Internacional de la Tabla Periódica. La celebración de un Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en el año 2019 será una forma de reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales, y especialmente la química y la física, a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que afrontan los Estados miembros para aplicar la Agenda 2030 de la institución. Esta celebración ofrecerá al Programa Internacional de Ciencias Fundamentales de la UNESCO una valiosa oportunidad para cumplir su cometido de promover la cooperación internacional en la esfera de las ciencias fundamentales al servicio del desarrollo sostenible. Esto que acabo de leer está en la exposición de motivos de la sesión del 2 de noviembre del 2017. Me parece que siguen estando tan vigentes como en ese momento. Ahora bien, somos en línea más o menos entre 80 y 100 personas. Si cada uno de nosotros tuviese que aportar algún hecho o algún dato significativo de este año 2021, estoy más que seguro que desde lo personal, familiar, profesional, deportivo o económico, en lo sanitario o en lo de política internacional, todos tendríamos una enorme cantidad de ejemplos a aportar. Ahora bien, si ese juego, en vez de hacerlo para el 2021, lo hiciésemos para el lejano 1869, ¿cuántos hechos podríamos hacer mención de ese año? Cantado que en la punta de la lengua tenemos, se publicó la primera tabla periódica. Pero después, si yo pudiera verlos,
y capaz que vería a más de uno googlear a ver qué pasó ese año. Acá me tomo la atribución de robar por un momento el título de una sección de las transmisiones deportivas desde el Sol. Esa sección se llama Datos que no suman. Y en ese momento de las transmisiones deportivas, los periodistas encargados de la misma se encargan de dar una serie de informaciones relativas al evento deportivo del día que no necesariamente tienen que ver con él, o por el contrario, tienen mucho que ver con él. Bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos de esos datos que no suman de 1869. Es una elección al azar, o no tanto. En Rusia nacía Rasputín, conocido más bien como el monje loco. En el año 1869 se inauguraba el Canal de Suez. Es considerada una de las obras de arquitectura, de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX. Y en realidad cambió y para siempre todo lo que es el tráfico de mercaderías, el tránsito de mercaderías a nivel mundial, particularmente Mar Rojo, Mar Mediterráneo. Y quizás hagamos un salto a marzo de este año. Como ustedes recordarán, uno de los hechos de este año 2021 fue el Canal de Suez estuvo bloqueado 6 días. Para que uno tome la dimensión de la importancia del Canal de Suez, va un dato económico. Hay quienes dicen que si yo no me hubiera dedicado a la química, al profesorado de química, debería haber sido economista. Y quizás no estén tan equivocados. Los datos numéricos me apasionan. Bueno, esos 6 días que estuvo cerrado el Canal de Suez, llevó a que estuviese bloqueado el tránsito de mercaderías por más de 50.000 millones de dólares. Eso es casi el PBI del Uruguay. Y hablando de inauguraciones, también acá podemos hacer saltos entre el año 69 del siglo XIX y este 2021. La compañía Ferrocarril Central del Uruguay. ¿Les suena conocida? ¿Les suena conocido ese nombre? Bueno, fue la primera compañía ferroviaria del Uruguay, de capitales nacionales. Bueno, el 1 de enero de 1869, en el marco de la concesión de la ruta ferroviaria entre Montevideo y Durazno, ese 1 de enero se inauguró el primer tramo de 18 kilómetros entre la estación Bellavista y la ciudad de Las Piedras. Cambiamos completamente el enfoque. Black Friday. ¿Quién más que menos lo asocia a un evento comercial que se da el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias? Pero en realidad, el origen del nombre no tiene nada que ver con lo comercial. Black Friday proviene del año 1869. En esa oportunidad, un par de comerciantes en oro, de especuladores en el precio del oro, llevaron a que el precio del mismo se disparase, casi quebrasen las bolsas, y, por ejemplo, los agricultores de esa época vieron caer en un día en un 50% el precio de sus cosechas de trigo y maíz. Fue un viernes
un Black Friday. En Le Magasin d'Education et de Recreación, en 1869, se empezó a publicar 20.000 leguas de viaje submarino. Esa publicación era una publicación quincenal. Imagínense ustedes que aquellos ávidos lectores que querían saber sobre las aventuras del Capitán Nemo y su submarino, el Nautilus, tenían que esperar 15 días para que llegase el próximo capítulo. Y en realidad terminó de publicarse la obra en más de un año. Cuán diferente a las maratones que nos damos hoy en Netflix. Es conocida desde el Neolítico. La costumbre para masticarla viene de esa época. Sin embargo, en 1869 recién se patenta la goma de mascar. Y para terminar este ecléctico punteo por lo que pasó en ese 1869, en la India británica nacía Gandhi. Y creo que este personaje da para mucho más que ser la presencia en un punteo. Da para mucho más y quizás sea motivo de otros encuentros. Pero a ver, no nos vayamos de tema. Lo que nos convocó, más allá de lo que algunos decían que era el toque de magia, lo que nos convoca es la tabla periódica. Y en realidad, en su génesis, obviamente que aparece, y ya entramos en terreno conocido por todos, ya no es nada ecléctico, ya es más lineal, y bueno, aparece en escena Dmitri Ivanovich Mendeleev. No me pidan que lo diga en ruso, pero en realidad todo un personaje. Particularmente en el año 2007, hubo una eclosión de libros, de publicaciones varias, con motivo de recordarse el centenario de su muerte. De esa época aparece un enfoque muy particular sobre la vida de Mendeleev. Porque de vuelta, uno recurre a Wikipedia y ahí para arriba y para abajo, y tiene un montón de datos. Y todos estamos al alcance de esa información. O más bien la información está al alcance nuestra. O es al revés. Es todo muy ecléctico esto. Sin embargo, a mí me gustaría compartir con ustedes algo de la vida de Mendeleev desde un enfoque muy especial. Lo daba un tal Javier Jiménez. Yo la única oportunidad que tuve de saber de él fue cuando encontré un libro que escribió sobre Mendeleev, en el cual planteaba Dmitri Mendeleev, un tipo con mala suerte. De la misma manera que alguno de ustedes se sintió como, bueno, atraído por el título de esta charla, a mí ese un tipo con mala suerte me llamó la atención. Y en realidad quisiera compartir con ustedes algunos de esos enfoques por los cuales este tal Javier Jiménez se animaba a decir esto de Mendeleev. Porque el hecho de ser hijo de un director de escuela, lo que hoy sería un director de escuela, en aquella época era, en la Rusia zarista, era el director de un gimnasio, cuando en realidad los gimnasios sería lo que hoy día es una institución educativa que va desde primaria hasta por lo menos ciclo básico, de enseñanza media. Bueno, su padre era director de escuela. La familia materna era dueña de una fábrica de artículos de cristal. Tenía una familia numerosa. Quizás ahí hay un detalle de mala suerte. Era el hijo número 17. Entonces creo que poca atención le podrían dar sus padres.
Pero más allá de eso, uno diría, bueno, ¿y dónde está esa mala suerte? Sin embargo, siendo niño, su padre queda ciego y pierde el trabajo. La fábrica familiar queda reducida a cenizas por un incendio. Cuando tenía 16 años, su mamá muere. Sus hermanas mayores, poco menos que lo obligan a casarse con una amiga de la infancia, condenándolo a un matrimonio infeliz por aproximadamente 20 años. Cuando se divorcia, se vuelve a casar con su segunda esposa, pero no respetó los tiempos de la legislación rusa y formalmente fue vígamo. Claro, en ese momento se planteaba que las autoridades de la época, bueno, tendremos a un vígamo, pero tenemos un solo Mendeleev, por lo tanto, el que pagó los platos rotos fue el sacerdote que los casó. Cuando quiso entrar a la Universidad de San Petersburgo o a la Universidad de Moscú, ambas dos, no pudo hacerlo. Una razón que a nosotros nos puede llamar la atención, pero en esa época era así. Solo podían ingresar a la universidad de tal lugar los oriundos de ese lugar. Y Mendeleev no lo era. Cuando quiso entrar a ser miembro de la Academia de Ciencias, se le negó la entrada. En 1880 ocurría eso. 7 años después, un tipo inquieto, un tipo con hormigas en su voluminoso cuerpo, la idea era un viaje en globo aerostático, un día de eclipse, para tomar información sobre la corona solar. Ese día llovió, y por lo tanto, toda esa recopilación de información pasó al olvido. En 1906 estuvo a esto de ganar el premio Nobel. Se dice, habría que confirmarlo, que la mano negra de nuestro conocido Arrhenius tuvo algo que ver en que no se lo otorgasen. Y no tuvo otra chance, porque al año siguiente se murió. Entonces, un tipo con esas características, podríamos quizás pensar que era un tipo de mala suerte. En cuanto a su carácter, se decía que era un testarudo de aquellos. Cuando trabajaba, gritaba, refunfuñaba, gruñía, capaz que podemos poner la palabra que empieza con P también, y cuando alguien se lo hacía notar, decía, y bueno, yo de esa forma me protejo de las enfermedades y no padezco úlcera. Ahora, como todas las cosas, hay otra cara. Y la vida de Mendeleev también tuvo sus lados positivos, tuvo sus aspectos positivos. Algunas cosas a todos nosotros nos resultan más que caras. Fue catedrático de nota durante muchos años, 20 y pico. Tuvo la oportunidad de formar en ciencias a decenas de miles de jóvenes. En áreas que no tienen que ver con la educación, integró el organismo de pesas y medidas de Rusia, y se dice que no tuvo poco que ver en que el sistema métrico decimal llegase a la Rusia zarista. Participó en investigaciones y diseños de refinerías de petróleo, y auguró el rol fundamental que iba a tener esa fuente de energía en el siglo XX.
por supuesto, que hizo estudios en otros campos, como por ejemplo, bueno, el analizar el comportamiento de los gases reales y el apartamiento que tienen con relación a la conocida ley de Boyle. Entonces, es bastante más para un personaje que aparentemente tenía un encono especial con el peine y, según se dice, se arreglaba la barba una sola vez por año. Pero bien, nos convoca a la tabla periódica. Ella es nuestra destinataria de atención y, por qué no decir, nuestra homenajeada. Y en su historia, también como en toda historia, hay antecedentes. Podríamos elegir una enorme cantidad de hechos más que significativos. A mí me gustaría empezar por este. Hace 26 siglos, en el año 640 antes de Jesucristo, nació uno de los hombres más notables de la historia. Se llamaba Tales y había nacido en la ciudad de Mileto. Poseía la clase de mente que se ocupa de todo y con brillantes resultados. Era realmente cierto lo de que Tales deseaba estudiar el universo. En realidad, de todas sus contribuciones a la ciencia, quizás la más notable radicó en el planteamiento de una sencilla pero profunda pregunta. ¿De qué está hecho el universo? Los hombres han perseguido la contestación a esta pregunta durante miles de años. Lo que acabo de leerles es el comienzo de La búsqueda de los elementos, de Isaac Asimov. Un libro realmente recomendable y, de más está decir, absolutamente apasionante. En él y en muchos otros vamos a poder encontrar las respuestas que se han ido dando a lo largo del tiempo a esa pregunta fundamental. Y muchas de ellas, de una u otra forma, tienen que ver con ella. Claro, todo eso es conocido por ustedes. Por lo tanto, voy a hacer un punteo muy breve, porque me gustaría colocar dentro de ese tema algunos ítems algo particulares. En el siglo V a.C., Empédocles planteó la composición de la materia: tierra, agua, aire y fuego, los componentes de la misma. Tiempo después, Aristóteles incluyó a un quinto elemento, el éter, que decía forma parte de las estrellas. Si salteamos años y años, llegamos a una etapa muy especial de la historia, la alquimia. Claro, quizás muchos de nosotros la recordamos por esa desinteresada búsqueda de la piedra filosofal. Ese tan mezquino objetivo de convertir lo que se toca en oro. Sin embargo, en la época de los alquimistas hay cosas a destacar, particularmente los alquimistas árabes. En el siglo VI y VII es de destacar que en ellos encontramos la tendencia a clasificar las sustancias según sus propiedades. Para nosotros es algo absolutamente obvio, pero toda una muestra de claridad de pensamiento para esa época. Y por supuesto hay que resaltar la importancia que los alquimistas árabes
le dieron a la experimentación. En 1789 Lavoisier publica esa primera lista de elementos con algunas peculiaridades, como considerar que la luz o el calórico son elementos. En 1803, Dalton publica el primer modelo que muchos consideran el primer modelo científico moderno, en donde plantea las relaciones entre elementos y sus pesos atómicos. Y esa dupla, elementos y pesos atómicos, es casi una constante durante todo el siglo XIX. La invención del espectroscopio llevó a que el número de elementos conocidos fuese cada vez mayor, y por lo tanto, la necesidad de clasificarlos se hizo cada vez más imperiosa. Pero acá sí me gustaría hacer un alto. Me gustaría reflexionar con ustedes acerca de los verbos asociados a las ciencias. Si nos ubicamos en la primera mitad del siglo XIX, comprobar, preguntar, analizar, colaborar, clasificar, explicar, describir, fundamentar, pensar, proponer o analizar, eran cotidianamente conjugados. Clasificar quizás es el que en definitiva nos permita continuar este viaje. Dobereiner y sus famosas tríadas nos permitieron encontrar un capítulo interesante, pero no abarcativo de todo. Newland asociaba casi en un pentagrama químico las propiedades de los elementos ordenados por su peso atómico creciente con sus propiedades. Pero se le colaban demasiados elementos, había demasiados huecos, y en su época pasó, no diríamos que desapercibido, pero tampoco podemos decir que muy valorado. Y entonces ahí llegamos a 1869. En ese momento se conocían 63 elementos. En ese entorno encontramos a Mendeleev. E imaginémoslo por un instante en su cátedra. Y aquí voy a pasar a leer algunos párrafos de esos libros que nos cuentan la intimidad de Mendeleev en su cátedra, en su centro de trabajo, en su antro de preocupaciones. Cuentan que en su trabajo docente se planteaba preguntas varias y preguntas fundamentales. Tenía que enseñar química, pero ¿cómo hacerlo de manera lógica, clara, comprensible? No quería limitarse a una transmisión acumulativa sin orden ni concierto. ¿Cómo evitar que sus clases fuesen meramente reiterativas, repetitivas, rutinarias y nada creativas? Buscó entonces principios generales unificadores e integradores del conocimiento de la química. Y en base a ello encontramos que en febrero de 1869 aparece la primera tabla periódica. Y conjuntamente con ella, Mendeleev se dedicó a un artículo que ya desde el título nos marca lo ambicioso. Ensayo de un sistema de elementos fundamentales en sus pesos atómicos y afinidad química. Días más tarde, bueno, hizo las gestiones como para hacer la presentación en la Academia de Ciencias de Moscú. Y el 6 de marzo
de 1869 fue el día en el cual se hicieron públicos sus conocimientos, se hicieron públicos sus aportes. Y fíjense que estoy como despersonalizándolo, porque hace un rato yo les hablaba de que fue un tipo de mala suerte. Bueno, el 6 de marzo de 1869, quizás dio a conocer todo su trabajo. Mendeleev no pudo ir porque estaba enfermo. Creo que el tal Jiménez algo de razón tenía. Ahora bien, ¿por qué el ordenamiento de Mendeleev es mejor que los otros? Sin ir más lejos, todos conocemos esa dualidad de enfoques que hay entre Mendeleev y Meyer. Y en realidad, ¿qué diferencias hay? ¿Por qué la tabla de Mendeleev es la que marca un antes y un después? ¿Por qué la tabla de Mendeleev es el antecedente claro y determinante de la tabla actual? Bueno, quizás en realidad tengamos que hacer alguna aproximación a la misma. Si alguno de ustedes sabe ruso, bueno, capaz que me ayuda a descifrar los 5 primeros renglones de esta página 70 de la publicación de la Academia Rusa. Si no es así, pasamos a lo que sí resulta más conocido, que es ese ordenamiento que le dio Mendeleev a los elementos. Y ahí encontramos algunos detalles interesantes. ¿Por qué la tabla de Mendeleev es la que marca ese antes y el después? Bueno, quizás algunos tips. 1. Para poder organizar los elementos según sus propiedades y tener en cuenta esos tan manidos pesos atómicos, Mendeleev planteó que, bueno, había pesos atómicos que estaban equivocados. Y no solamente lo planteó, sino que fue el disparador para mejorar la calidad de los datos. De hecho, a partir de esa premisa, 17 de los 63 elementos cambiaron de lugar por reajuste de sus pesos atómicos. Por ejemplo, el berilio. Capaz que de las cosas más conocidas, incluso más allá del ámbito de los profesores de química, es que la tabla periódica de Mendeleev permitía encontrar la predicción de elementos desconocidos. Una absoluta locura en ese momento. Sin embargo, como bien sabemos, el descubrimiento de los mismos fue el espaldarazo final para que el prestigio y la valoración de los trabajos de Mendeleev fuesen significativos. Elementos que se descubrieron calzaban como anillo al dedo en sus propiedades con lo que pronosticaba Mendeleev. Entonces quizás ahora sea momento de repensar esa lista de verbos que hace un rato comentábamos. Predecir, diseñar, anticipar, inventar, pronosticar, son solo algunos de esos nuevos verbos que sin lugar a dudas le dan otro color a la ciencia. Pero más allá de todo eso, seguimos en problemas. Si nos aferramos a la ordenación de los elementos en función de sus pesos atómicos crecientes, y que a su vez, en esas filas quedasen elementos ubicados con propiedades semejantes, tenemos un problema con el teluro y el yodo, por ejemplo. Primera solución, y bueno, quizás estén mal los pesos atómicos, pero en realidad son correctos. Y entonces, tenemos acá un inconveniente. Encontrar respuesta a ese desafío es
buena parte de lo que pretendo resumir en esta imagen, que quiere hacer simplemente un resumen de 152 años de historia. Estoy viendo una cantidad de cuadros en blanco o en negro, fotos, algunas iniciales. Ahora sí, Mercedes, por ejemplo, me está saludando, Claudia aparece en escena, Mónica apareció por ahí, ¿sí? O sea, es horrible, es una cosa muy rara hablar hacia lo anónimo. Cuando yo pedía las... ¡Opa! Allá están apareciendo las caras. Sin miedo a que se nos corte todo. Si se corta, apagamos las cámaras, pero en realidad esto es como nos gusta trabajar, mirándonos. Ahora no me siento como José Sacristán solo en la madrugada y hablando al éter. En realidad ahí estoy, y cuando uno lo mira, ve que estoy recorriendo el país entero. Hay de todos como ejemplos, desde el cercano Salto, para algunos de ustedes muy lejos, para mí muy cerca, pero el muy lejano Chuy, y capaz que para los que están en Cerro Largo resulta estar cerca. Bueno, espero no haberlos aburrido con esto que todos ustedes saben, pero que en realidad me parece que es algo significativo para, bueno, como para hacer un raconto de lo que muchas veces, durante mucho tiempo, en tercer año, uno hizo cuando presenta la tabla periódica a los muchachos. Y la invitación es animarse a salir de lo técnico exclusivo, darle color, darle un contexto, muchas veces lleva a que consigamos la atención de más de un alumno. Por lo menos a mí me pasó. Pero lo que yo sé que ustedes están esperando es el toque de magia. Porque en realidad todo lo anterior es más que conocido. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la magia y de la química. Ese toque de magia requiere de complicidad. Ese toque de magia requiere de que ustedes sean personas que se animen a jugar. La magia y también la química tiene mucho de predicción, de anticipación, de sorpresa. Y entonces yo los voy a invitar a jugar. En el grupo de WhatsApp que tenían ustedes armado, supongo yo que Beatriz o Marta les habrán pedido que tuviesen a mano una hoja de papel y también un lápiz o lapicera, y si son muy prolijos, una regla. Bueno, la idea es que me acompañen en este momento mágico. Para ello les voy a pedir que desde el lugar donde estén, bueno, con esa hoja y ese lápiz, y si de vuelta, reitero, quieren ser prolijos con una regla, armen un cuadrado mágico de elementos. ¿En qué consiste? Y bueno, en armar a mano alzada, o con la regla, un cuadrado de 4×4. Les van a quedar entonces fácilmente ubicables 16 pequeños cuadrados. ¿Verdad? Esto de magia no tiene nada, sino simplemente de buen pulso. Bueno, como en definitiva esto tiene que ver con la química, parece lógico que en cada uno de esos cuadrados pequeños
aparezca algo relativo a la química. Bueno, tienen que aparecer, van a colocar ustedes estos símbolos. Y todos tendrán entonces armado el cuadrado mágico de los elementos. Yo lo voy a ir haciendo con ustedes. ¿Pronto? La jubilación no es que me haya llevado a tener amnesia y que no recuerdo nada más que 12 elementos y por tanto repetí algunos. Simplemente surge la cosa así. ¿Estamos? Tenemos entonces nuestro cuadrado mágico. Ese cuadrado mágico de elementos en donde cada uno de ustedes puede trabajar con él y por lo tanto ayudarme a este truco de magia. Es un desafío, porque casi voy a tener que hacer algo impensable, por lo menos impensable hace un tiempo. Yo estoy haciendo correr la pantalla para verlos, y algunos se están comiendo las uñas, otros se están mirando con cara de sorprendidos, otros en definitiva están viendo por dónde vendrá la cosa. Bueno, a ver, ¿verdad que básicamente los trucos de magia, la magia consiste en básicamente dos cosas? Una, hacer desaparecer algo. Opción 2, hacer aparecer algo. Bueno, esto tiene que ver con hacer aparecer un elemento que ahí no está. Y recordando mis épocas de una persona mucho más joven, muchos de ustedes la recordarán como serie o como saga de películas, en Viaje a las Estrellas era muy común la teletransportación. Para mi sorpresa, los chinos la han logrado. Para mi sorpresa, los chinos han logrado llevar un fotón de un lugar al otro, de un lugar a otro, a 500 kilómetros de distancia. Y si los chinos pudieron, ¿por qué no podría hacerlo yo con mis poderes mágicos? Y por lo tanto, va a aparecer ese elemento que no está ahí, va a aparecer en el reverso de la hoja. Perdón, ¿no les apareció nada? Entonces quizás tendré que renovar mis credenciales como mago. Pero gente, lo que pasa es que eso está, la teletransportación química lleva a que uno escriba con tinta invisible. Y por lo tanto no lo van a poder leer. Y por lo tanto vamos a tener que trabajar un poco. ¿O pensaban que era tan fácil el truco de magia? Les voy a pedir que colaboren conmigo. Vamos a hacer esto. Tienen ustedes vuelven a la hojita original, que con desilusión no tiene nada atrás, y vamos a ver si eligen totalmente al azar uno de los símbolos. A mí se me ocurrió, por ejemplo, elegir la S de azufre. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden elegir al símbolo del azufre o cualquiera otro de los otros 15. ¿Lo eligieron? Bueno, al elegirlo, enciérrenlo en un círculo. Ahora lo que tienen que hacer es eliminar, tachar los símbolos que están en la misma columna y en la misma fila que el elemento que eligieron.
Por supuesto que no tiene por qué coincidir con el que yo elegí. Cada uno eligió uno y ha tachado 6 símbolos. Nos quedan, por lo tanto, unos cuantos más. La idea es elegir alguno de los que no está ni encerrado en círculo, ni tachado. Eligen uno y lo encierran en círculo. Por ejemplo, a mí se me ocurrió hacerlo con el neón, pero ustedes lo habrán hecho con vaya a saber cuál. Y de nuevo, los elementos cuyos símbolos están en la columna y en la fila del elegido, los tachan. A ver, si todo va bien, nos quedan 4 elementos, 4 símbolos. Algunos capaz que les quedaron 4 símbolos distintos. A algunos les quedó capaz que alguno repetido. No importa, son 4. ¿Verdad que sí? Muy bien. De esos 4, elijan uno. Y de vuelta, enciérrenlo en un círculo y los que están en su misma fila y su misma columna, lo vuelven a tachar. En este momento debe haber un solo símbolo sin encerrar en círculo y sin tacharlo. Ahora bien, vamos a usar algo de la tecnología que tenemos en la plataforma Zoom. ¿A cuántos de ustedes les quedó el magnesio? Y utilicen la aplicación levantar la mano. ¡Ay, ay! ¡Qué desilusión! ¿Me falló el truco? Acá tiene que ver con la importancia de las palabras. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Esto iba a consistir en hacer aparecer un símbolo que no estaba. Y el que ustedes tienen ahí solito, ya estaba. Por lo tanto, enciérrenlo en un círculo. Y ahora sí tenemos todos los elementos, todos los símbolos, los 16, ya hemos trabajado con ellos. ¿Los encerramos en círculos o los tachamos? ¿Cuál es entonces el elemento buscado? La teletransportación ahora sí surte efecto. Ahora sí aparece en el reverso de la hoja. Me tienen mucha confianza como mago. En realidad, ¿les parece posible que yo pueda hacer llegar desde Paysandú al Chuy, a Tranqueras, a Rivera o al más recóndito lugar del Uruguay, teletransportar un símbolo? Sin embargo, están a esto de encontrar ese elemento. Claro, para poder hacerlo se precisa una sola condición. Antes de planteársela, capaz que a alguno de ustedes les quedó esta cuarteta de símbolos redondeados. Capaz que a alguno le quedó esta otra cuarteta. Capaz que a alguno le quedó esta otra cuarteta. Capaz que les quedó esta otra cuarteta. O esta otra. O capaz que les quedó otra más. Porque si vamos a nuestros conocimientos de matemática de hace un tiempo, arreglos y permutaciones, nos da que las posibilidades son muchas. Sin embargo, todos, absolutamente todos ustedes tienen frente a sí ese cuadrado mágico con 4 símbolos redondeados. ¿Saben cuál es la condición necesaria para que ustedes puedan resolver
para que se pueda resolver este acertijo? Una muy simple condición. Tenemos que ser post-mendelevianos. Y yo tuve oportunidad ahora, cuando activaron las cámaras, de ver a la mayoría de ustedes. Y por mejor conservados que estén, no creo que ninguno sea contemporáneo de Mendeleev. Por lo tanto, todos cumplen con esa condición. Son post-mendelevianos. Y entonces sí vamos a poder resolver el acertijo. Porque como todos ustedes saben, en nuestra querida tabla periódica, los elementos están ordenados por su número atómico. Claro, eso Mendeleev es imposible que lo supiese, pero nosotros somos ciudadanos del siglo XX, XXI, y somos post-mendelevianos, por lo tanto, sabemos eso. Muy bien. No tenemos por qué saber de memoria los números atómicos de los elementos, por lo tanto, ahí tienen en esa placa los números atómicos de todos los elementos que estaban en ese cuadrado mágico. Busquen los números atómicos de los 4 símbolos que tienen encerrados en círculo. Esos 4 números, ahora súmenlos. Y a ver si me acerqué. Voy a pensar, mándenme toda la buena onda, y a ver si estoy cerca. El número al cual llegaron es un número de 2 cifras, ¿verdad que sí? Esas 2 cifras son distintas entre sí. Pero una es par y la otra es impar. Y esas 2 cifras son consecutivas. El número es el 56. El elemento es el bario. Y Dobereiner estaría muy contento de haberlo encontrado, porque en realidad formaba una de sus tríadas. Yo estoy recorriendo toda la pantalla con las caras de ustedes, y en realidad en muchas encuentro sorpresa. En realidad, esto es la magia. Yo logré teletransportar el 56, que es mi año de nacimiento, 1956, lo logré llevar a todos los lugares del país. Les tengo que hacer una confesión. Yo estuve, en este rato, estuvimos jugando, pero yo estuve jugando con ustedes. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer con ustedes forma parte de la evaluación que tengo que rendir en mi curso de magia. En mi época de jubilado, algo hay que hacer, y entonces estoy haciendo un curso de magia por internet. Y parte de ello es hacer pruebas y ver si funcionan. Les agradezco en serio que me hayan, permitido sumar algún crédito en mi curso. Empezando por Manuel, y ahora en serio, esto anterior es nada más que una broma. Difícil es que yo vaya a hacer un curso por internet, pero más de un alumno, más de un muchacho, más de un profe, se lo creyó cuando en el año 2019 recorrí el país y hice este mismo juego presencial, y la gente decía, estás haciendo un curso de magia. Alguno de ustedes estará intrigado, porque en realidad, atrás de todo hecho, hay una explicación. La explicación viene simplemente por un algoritmo matemático que lleva a que no importa qué fuera lo que ustedes hiciesen,
si seguían las instrucciones, no tenían otra chance de llegar al 56. Por lo tanto, en realidad, solo va las gracias a la matemática, las gracias a la paciencia, las gracias a la complicidad. Y ahora, volvamos a la tabla. Voy a hacer mías las palabras de un español, un químico español, que en el año 2019 hizo una presentación sobre la tabla periódica y que la terminaba con estas palabras. Y me parecieron tan importantes, me parecieron tan claras, me parecieron tan espectaculares, que cuando uno ve que alguien dice las cosas tan bien, ¿para qué buscarlas? ¿Para qué buscar otras? La tabla periódica. La tabla periódica es un mapa que nos dice dónde buscar y cómo hacerlo. Es un ejemplo de cómo los genios no son genios porque tengan razón, sino porque nos hacen mirar al lugar donde hay que mirar. La tabla periódica es una obra de arte, y la invitación es disfrutar de su belleza y su significado. Al observarla, estamos contemplando los ladrillos que componen la materia que nos rodea y de la que estamos hechos. Una materia forjada en los orígenes del universo o en las lejanas estrellas hace millones de años. Daniel Torregrosa, 2019, España. Y ahora sí, como diría Mendeleev, spasibo, que significa gracias. Gracias a ti, Fernando. Espectacular, la verdad que nos sorprendiste con tu presentación. Y si tienen preguntas, gente, pueden escribirla en el chat o levantar la mano. Por ahora lo que estoy viendo son muchos elogios, porque por acá Susana Velázquez le pone a Fernando, me encantó. Florencia Bertero pone muchas gracias, muy buena. Andrea Robaina nos escribe, genial la presentación, atrapante. Así que bueno, maravilloso nos pone Fiorella Brun, maravilloso, felicitaciones, me encantó, gracias por todo. También pueden hacer preguntas, además de elogiar, más allá de que está muy bien que elogian. Cuando alguien merece ser elogiado, hay que elogiarlo, sin duda. Acá Mónica nos escribe, debe ser Mónica Franco, supongo, nos escribe, sí, un gusto reencontrarte, Fernando, en esta modalidad luego de unos años. Muy lindo trabajo. También Carolina da Silva nos pone magnífico todo y pone un macaquito por allí. Diana Castro, felicitaciones, me encantó la presentación. Adriana Maggi, muchas gracias. Carolina da Silva, gracias, Fernando. Tu ex alumna, Lucía, escribe, muy buena la charla, interesante todo para trabajar con los chiquilines. Supongo que como junto con Alberto estaban con su criatura, le estarán comentando también qué es lo que acaba de pasar en la pantalla. Valeria Tavares nos pone, muchas gracias, muy bueno, felicitaciones, gracias nos dice Fernando Ojeda. Sin duda muy atrapante, a pesar de conocer el tema, uno estaba pendiente de lo que decía. Muchas gracias, eso es magia también. María Florencia Dávila nos dice muchas gracias, hermosa presentación. Soledad Díaz, genial la presentación. En 2019, a ver, se me corrió esto. Tuve la oportunidad de presenciar también actividad en el Ser del Sur, Atlántida.
Dice Esquivel, imponente la exposición, imponente, como que impone realmente. Imponente exposición, muy amable por compartir la información. Eder Coutinho. Acá Gostei está en bastante, portugués. dice que le gustó bastante, está en portugués. Ah, qué bien, qué bien. ¿Pero es una Trascendimos docente fronteras. brasileña? Eder es un profesor brasileño Ah, es que un tiene mucho profesor. contacto con la gente de Cerro Largo. Incluso en una sala que hicimos, por eso lo conozco, hace un tiempo, él estuvo presente en la sala y participó. Él vive, creo que por ahí, por la frontera cerca de Cerro Largo, por allí. Y no había visto que estaba, ahora que lo veo, dice, me gustó bastante, aprendí mucho, gracias, dice. Muy bien. Trascendimos Martín fronteras Lucas. entonces. Esto es Ah, impecable. esta es una actividad internacional, Sí. absolutamente. Y con dos idiomas presentes, español y portugués. Qué más podemos pedir? Pero Martín Lucas nos hay un dice, idioma que nos hermana, que es la química. Por lo tanto, vamos por ese Él, lado. él debe estar con otra persona, porque yo no había visto el nombre de él acá. Y Pero... él estaba en la lista de participantes. Ah, bien. bueno, muchas gracias, te dice Martín Lucas. Y ahora podemos aprovechar, nos quedan unos minutitos, de repente algún colega que simplemente conecta el micrófono y que de repente haga algún aporte, si quiere, alguna pregunta, algún comentario, porque nos queda algún minutito que podemos aprovechar. Tal como yo imaginaba, Fernando volvió a demostrar que es muy creativo y realmente le dio un giro a esta exposición, bueno, que es diferente a lo que se hace habitualmente, y eso lo hace evidentemente mucho más atractivo a el enfoque del tema. Y es verdad que nos mantuvo hasta el último minuto. Yo incluso, bueno, tengo mi cuadrado mágico, que no sabía para dónde iba a apuntar Fernando con el cuadrado mágico, pero bueno, la cuestión que llegué al 56 como todos y llegué al válido como todos. O sea que, bueno, la magia estuvo presente, es verdad. Con relación a ese momento de la presentación, cuando uno lo hacía en forma presencial, lo hacía con un auditorio con el cual uno podía interactuar, hay algunas anécdotas más que sabrosas. Cuando alguno de ustedes algo les tomaba el pelo diciéndoles que buscaran el símbolo del elemento en el reverso de la hoja, más de uno dio vuelta a la hoja. Y ahí nos lleva cuando nosotros vamos conduciendo la cosa. Pero cuando en su momento, en algunas oportunidades, lo hice, por ejemplo, con salas de docentes de cualquier tipo, no necesariamente de química, en donde uno está medio como, presionado porque en ustedes hay saberes sobre la tabla periódica, saberes sobre el Mendeleev, que sin duda superan lo que yo conozco, pero cuando llegaba ese momento era bueno, por ejemplo, decir que estaba escrito con tinta invisible y que, bueno, entonces la tinta invisible se puede ver si hay una fuente de calor que la hace visible. Y entonces no faltó quien encendió un encendedor al lado del papel a ver si aparecía. Y para colmo tecnológico, como no tenían cerillas, y bueno, algunos puso hasta la linterna del celular a ver si con eso aparecía el símbolo del elemento. No solo lo hicieron alumnos, también lo hicieron, no solo lo hicieron estudiantes, también lo hicieron adultos que quedaron más o menos como sorprendidos que el símbolo no aparecía. Eso era tenerme demasiada confianza como mago. Fernando, hay una pregunta ahora que dice, ¿cómo acceder al libro de Javier Jiménez? Sinceramente, el libro de Javier Jiménez yo lo que llegué a él no lo tengo. Simplemente son de esas cosas que uno, todavía no aprendió a guardar un buen registro, y simplemente Javier Jiménez es un bloguero, tiene un blog, que después le perdí la pista, no tengo idea. Capaz que alguno lo encuentra y encuentra un Javier Jiménez bloguero español. Yo en ese momento lo que hice fue tomar la idea y a partir de ahí desarrollarla. De hecho, si uno tuviera que hacer la
a ver, la referencia de créditos de esta exposición pasaría por, yo qué sé, 60 fotos buscadas en Google para ilustrar una idea loca que se me ocurrió, y después este maravilloso libro que tiene todo. Está amarillo, está, déjeme ver, esto es 1962. Es de 1962 este libro. De hecho, la pandemia me llevó a que se viera frustrada una charla que tenía pensada. El año 2020 se cumplieron los 100 años de Isaac Asimov. Y bueno, tenía armado todo, pero la pandemia me llevó a que me quedara encerrado en casa. Y bueno, habrá que buscar otros desafíos. Tenemos una pregunta por aquí, Fernando, para ti. Bien, me gustan las preguntas. Silveria Turne. No sé si las respuestas eran buenas. Bueno, ¿vas a responder por lo menos? Trataré. ¿Vas a intentar? Trataré. A intentar. Bien. Mira, Silveria te plantea esto. Para llegar al bario, ¿el orden de los elementos tiene que ser el que nos presentó? Para llegar a un determinado elemento es obvio que hay un algoritmo matemático que lleva a que, según qué elementos se colocan, se va a llegar al elemento químico que uno quiera. Bien, bien. Y de vuelta, eso no es original mío. Eso lo encontré, uno tiene tiempo. Cuando está jubilado tiene tiempo para otras cosas. Por ejemplo, para bucear en internet y encontrarse con un par de veteranos españoles, un químico y un matemático, que se dedican a recorrer España haciendo conferencias con acertijos químico-matemáticos. Y uno de ellos era este. Lo anecdotario de esto es que me llevó un par de meses a partir de ver un cortito de esa conferencia. Desde el costado de la pantalla veía el cuadrito mágico, y a partir de ahí, bueno, creo que estuve un par de meses tratando de descifrar cuál era el algoritmo. Y es simplemente un algoritmo matemático. La matemática es maravillosa. Nos permite modelizar todo, hasta sorprender mágicamente. Es un algoritmo matemático que en realidad, según qué símbolos se elijan, y por eso necesariamente tiene que haber alguno repetido, según qué símbolos se eligen, uno puede llegar a cualquiera de los elementos que están acá, con ciertas a un número atómico. No se llega al hidrógeno porque no da el algoritmo, pero los demás se llega a cualquiera, va por ahí. Es todo un... Claro, buenas noches, Silveria le habla. Yo pensaba, porque es como el juego de cartas, por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando los magos te esconden, sacan, pero en realidad es un algoritmo, es un juego matemático que se hace para llegar a tal número, al 9, Exacto. al 10, ¿no? ¡Oh, magia! Entonces yo quedé pensando, bueno, o hay alguna regla matemática, porque hay muchos elementos químicos repetidos, como el magnesio, el aluminio, o simplemente está al azar, o lo puedo cambiar y a ver a qué cosa llego. No, el azar sería, eso Por sí que eso. sería mágico, que el azar nos llevara que llegara, a todos a lo mismo. No. Claro, que llegara a otro elemento, no el bario, a otro. Hay todo un modelo matemático que lleva a que, según qué elementos se quiere llegar, uno tiene que sumar, restar números atómicos hasta armar los 16 casilleros. ¿Sí? En su momento lo descifré, lo tengo en algún lado, porque en realidad lo que hice fue 5 o 6 variantes de presentaciones en el año 2019, y en cada una iba con una presentación de un número distinto. De otro. Pero me pareció oportuno, ya que hablé un poco de mí, hacer referencia al lejano 56 del siglo pasado en el cual nací. Y entonces me parecía bueno hacer referencia a eso. Está. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Bueno, tu exalumna, Lucía, te escribe, nos da datos. Nos pone que Eder participó de varios congresos de química como expositor y como participante, y bueno, y le manda saludos. Pero espectacular, gracias. Y después, bueno, Fabián Regalado dice, yo creí que lo iba a ver atrás de la hoja. Yo en realidad di vuelta a la hoja también, vamos a decir la verdad. No podía creer
yo decía, pero ¿cómo hace Fernando? Pero bueno, yo qué sé por qué nos va a mentir, no nos va a engañar. Si dice que hay que darle vuelta a la hoja porque va a aparecer, y bueno, yo di vuelta a la hoja y varios lo hicimos también. Después, Agustín nos plantea, te dice, muchas gracias por toda la información, la bibliografía y la magia presentada. Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer algún otro aporte? Lo puede hacer directamente con el micrófono. Parece que la magia fue lo que más atrapó, Fernando. Sin embargo, a mí me gustó muchísimo también toda la biografía de Mendeleev oculta, podríamos decir, porque una cantidad de datos que mencionaste, yo la verdad que reconozco que no los conocía. Y todo eso de la mala suerte tampoco, o sea que me pareció toda la charla muy interesante, pero no solamente la magia, me parece que hizo sus aportes, también todo lo demás. Ahora, y desde ese ángulo, en realidad, durante muchos años, el enfoque que yo le di a la tabla periódica en tercero partía de, bueno, en algún momento fueron diapositivas, después pasaron a ser, yo qué sé, presentaciones en PowerPoint, después llegaron a ser alguna presentación en Prezi, pero en realidad el hilo conductor era tratar de contextualizar los hechos. Todos nosotros, incluso hay algunos que hoy día son estudiantes en este panel, ¿verdad? Pero creo que todos nosotros recordamos algunos profesores. Y particularmente yo recuerdo un profesor del IPA, que fue el profesor, que era el profesor de Historia de la Ciencia. Y ese que era un profesor de filosofía nos planteaba, era la época en la cual estábamos los estudiantes de química, de física y de matemática todos juntos, ¿sí? Y entonces Mónica estaba en el laboratorio con Benkiel. Y entonces cuando el profesor Esquizano llegaba y teníamos clase, creo que, si mal no recuerdo, era bien tarde en la noche los días viernes, él nos planteaba, yo de matemática y física y química no sé nada, eso lo saben ustedes. Lo que yo les voy a tratar de transmitir es la importancia de contextualizar en un mundo, en una civilización, en un determinado momento de la historia, las cosas. Y eso me marcó, porque en definitiva me parece que es una muy efectiva forma de hacer llegar una mal llamada ciencia dura a aquellos estudiantes que no la tienen como primera elección. Los que ya tienen una predisposición por la química, ya está. El tema es cómo uno llega a todos los otros que no tienen esa predilección. Y capaz que entrar por la tangente, entrar por las anécdotas, entrar por la contextualización histórica, es una forma de hacerla tangible. Y bueno, y eso me parece que es el aporte que yo podía hacer a este ciclo de charlas, en donde ha habido una variedad de temáticas, y bueno, yo cuando me invitaron a hacerlo, dije, voy a hacerlo desde esta óptica, bueno, como planteaba Ortega y Gasset, desde mi yo y mis circunstancias muy particulares. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas, así que agradecer a todos los que participaron y estuvieron atentos y disfrutando de la charla. Bueno, yo también despedirme, agradecer muchísimo a Fernando por el entusiasmo puesto en esta exposición, que realmente nos dejó bueno, ideas, formas de enfoque, bueno, que no, por lo menos, seguramente muchos de nosotros no hemos utilizado, y que nos dio una perspectiva, bueno, distinta, sobre todo con estos toques de, bueno, datos históricos, hasta chimentos con respecto a algunas de las personas involucradas en todo esto, que me hizo acordar en algún momento a un estilo como tenía también Servián en alguna de sus clases, cuando también iba justamente para algún dato a, bueno, buscar cómo relacionarlo
con algo que pudiera resultar de interés, pero que no fuera algo químico precisamente, sino algo vinculado que permitiera justamente atrapar a quien estaba escuchando, ¿no? Entonces, bueno, lo asocio a eso. Agradecerte muchísimo, Fernando, por este gran aporte, agradecer a todos los participantes en esta penúltima actividad, agradecer como siempre a Beatriz y a Marta por todo su trabajo, y bueno, y todos aquellos que están inscritos para la actividad del miércoles. Bueno, nos veremos el miércoles en lo que va a ser la última actividad del año, donde tenemos por allí las 2 expositoras ya presentes, pero creo que se van a desconectar o van a estar hasta el miércoles conectadas. Ah, no, se desconectan y vuelven el miércoles. Está, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y ha sido verdaderamente un honor participar de estas instancias. Hasta pronto. Bueno, gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, hasta pronto. Nos vemos el miércoles y bueno, gracias Fernando porque realmente lo lograste, ¿no? Realmente lo lograste. Y una cosita más, porque viste que esto de la literatura, para mí la literatura, y nombraste a Isaac Asimov, chao, ¿no? No solamente como un creador en el terreno de la ciencia ficción, que además amo, ¿verdad? No solamente como creador, sino como teórico de la ciencia ficción. Vos lo traes desde el ámbito de la química y yo lo traigo desde este libro que para mí fue enormemente iluminador. Por eso cuando vos decías el genio no solamente es aquel que tiene razón, no solamente no es por eso, sino porque nos ayuda a mirar donde no veíamos, ¿no? El lugar donde hay que mirar. Este es un libro de Isaac Asimov, de 2 que tengo, ¿no? Que se llama Guía de la Biblia, Guía para leer el Antiguo Testamento. Yo que soy docente de literatura, que estudié la Biblia y que trabajo la Biblia en los cursos de literatura, leer este libro me permitió una mirada con los gurises que nunca había tenido. Así que nada, también tenía que decir que Isaac Asimov también nos reúne, además del lenguaje de la química. Gracias a todos y nos vemos el miércoles. Mónica, no sigas conectada, y Mariela tampoco, nos vemos el miércoles. Nos vemos por acá. Chao, chao. Gracias de vuelta. Gracias.